¿Se han preguntado cuántos parlantes se pueden conectar realmente a un amplificador? ¿Qué forma de conexión debo utilizar para tener menos pérdidas por la distancia? ¿Y si es realmente importante tener los altavoces con más bateaje? Estas y muchas otras dudas más las vamos a resolver en este webinar para el mejor diseño de un sistema de audio. Todo comenzó con una capacitación para explicar la optimización en la conexión de muchos altavoces en un solo amplificador, es decir, líneas de voltaje constante, un tema que aún para muchos ingenieros graduados que entraban en nuestra empresa encontraban asombrosamente desconocido. Pero resulta que también nos dimos cuenta de muchos otros mitos como el de los watts en los altavoces, y acá los vamos a desenmascarar, así como otros conceptos en la estructura completa de un sistema de audio en los que se tenían ciertas concepciones fragmentadas y que no contribuían al desarrollo óptimo de una solución de audio distribuido. Acá les vamos a dar unas ideas prácticas de una manera estructurada que les permitirá hacer un muy buen diseño de audio para sistemas de llamados, anuncios, ambientación musical y hasta enmascaramiento de ruidos. Continúen hasta el final y les daremos la forma de accesar a una tabla de selección que les ayudará a diseñar el sistema más automatizadamente. Primero, tenemos que conocer la estructura básica de todo sistema de audio. Sin excepción, todo sistema debe de tener cada una de las siguientes etapas: contenido, preamplificación y mezcla, procesamiento, distribución, amplificación y reproducción. El contenido puede ser producido en vivo a través de micrófonos o puede ser pregrabado, es decir, que fue capturado anteriormente y se encuentra almacenado ahora en algún medio como puede ser MP3 o sistemas de streaming como Spotify, o inclusive sistemas de streaming privados de la misma empresa. Ya sobre los mensajes en vivo y los diferentes tipos de micrófonos para la captura más apropiada los veremos más adelante. Ahora solo es importante saber de la importancia de esta etapa. La preamplificación toma estas señales que vienen normalmente muy bajas y las eleva para que puedan ser manejadas sin ruidos y pérdidas. Así que ya pueden mezclar los diferentes contenidos si así fuese necesario. Por ejemplo, un micrófono sobre alguna música. Allí mismo pueden determinar cuál de estas señales puede tener más prioridad que las otras, es decir, mensajes de mayor importancia que enmudecen otros. El procesamiento toma estas señales y les hace algunas modificaciones, quitando frecuencias que molesten y elevando otras que pudieran hacer falta para entender mejor el mensaje, o inclusive anulando algunas que pudieran estar causando retroalimentación, ese molesto pitido que ocurre cuando un micrófono capta el sonido de un altavoz cercano, o también reduciendo señales que vienen muy altas o muy bajas. En la parte de distribución es donde se decide estas señales de mensajes o música hacia dónde se quieren dirigir, o a una zona o a un área específica, o hacia varias zonas determinadas o hacia todas. La amplificación es donde se toman las señales y se eleva hasta el punto que los altavoces puedan convertir estas señales eléctricas en señales acústicas. Y finalmente, en la reproducción es donde todas estas señales electrónicas o digitales se convierten en ondas sonoras análogas que viajan en el aire y que es lo que nosotros escuchamos. Todas estas etapas son requeridas, pero es posible que se encuentren en algunos equipos en donde varias de ellas están integradas físicamente en uno solo, y por eso aparentemente pareciera que no están, pero de una u otra manera sí existen. Por ejemplo, tenemos el XAM240A, que es un mixer con amplificador incluido, que inclusive tiene sintonizador de radio y un slot para instalar una tarjeta SD y un drive USB que contenga la música pregrabada. Tenemos el XAM6120, que además de mixer y amplificador tiene una matriz de distribución de señales. O el XAP7, que es un amplificador de pared que incluye un receptor Wi-Fi y Bluetooth para recibir el streaming de contenido desde un celular, además de fuentes cableadas y que permite mezclarlas y procesarlas. Tiene 8 amplificadores de 25 vatios que pueden ser enrutados a dos diferentes zonas, todos manejados desde su interfase táctil de fácil operación. Muy útil para audio en apartamentos, consultorios médicos, habitaciones de hoteles o pequeños almacenes comerciales. O el XPAT630WF, que es un altavoz que incluye amplificador y un receptor Wi-Fi para recibir el streaming de contenido desde un celular, y que al poderse integrar varios de estos juntos le va a permitir hacer un sistema multiroom muy práctico en casas, consultorios o boutiques. Entendiendo lo anterior, vamos a ver los pasos lógicos para la creación de un mejor sistema de audio distribuido. Primero les indicaré cuál será el orden y luego ya lo veremos con más detalle. El primer paso es determinar qué es lo que queremos reproducir, qué es el mensaje, qué ambiente o qué información queremos compartir y hacer resaltar.
Y esto es determinar muy claramente cuáles y cuántos son los contenidos que queremos distribuir y en qué medio están almacenados o desde qué puntos en vivos queremos crearlos. Luego, tenemos que determinar en qué espacios físicos queremos que estos mensajes se reproduzcan, es decir, dónde están ubicadas las personas que queremos que estén informadas o estén entretenidas. Ya con esto viene la selección apropiada de altavoces para que tengan el cubrimiento más apropiado determinando su potencia. Esto lo haremos desenmascarando uno de los mitos más grandes en audio y es el de los watts. Si ya conocemos los altavoces necesarios en características y cantidades, ya podemos encontrar el amplificador más apropiado para que los altavoces suenen bien, pero tampoco los vamos a quemar, y este es el siguiente paso en el diseño. Ahora es un buen momento para preguntarse, ¿y cómo se harían todas estas conexiones? Bien pueden hacerse con tecnología tradicional, es decir, usando cables análogos, o ya puede ser con protocolos IP. Finalmente, con todo esto en mano, conociendo las entradas necesarias y los amplificadores requeridos, solo es llenar el espacio de los equipos o equipo en caso que se solucione con uno solo integrado que nos dé la mezcla, procesamiento y distribución requerida. Toquemos rápidamente la parte de cableados y tipos de señales usadas en todo sistema y comencemos con las análogas tradicionales. Primero, tenemos la señal de micrófonos. Esta es una señal de muy baja potencia, normalmente medida en milivoltios, y por eso es más susceptible a ruidos e interferencias. Para esto existen unos circuitos llamados balanceadores y unos cables blindados especiales que permiten en teoría tirar hasta 80 metros de cable, pero esto va a depender mucho de las interferencias electromagnéticas del entorno o cruces con cables eléctricos que se encuentren. Hemos visto casos donde hemos tirado tramos más largos sin problema, pero esto ya es riesgo de cada uno. Nuestra recomendación es no exceder esta distancia. Lo importante acá es mantener siempre estos cables lo más separados posibles de otras señales de mayor potencia que pudieran interferirlo. La siguiente señal es la señal de línea. Es una que normalmente es medida ya en voltios, no milivoltios. Es menos susceptible de deterioro que la de los micrófonos, pero aún hay que tener en cuenta, así que si necesitamos tirar tramos de más de 7 metros en ciertos lugares, es bueno comenzar a balancear la señal. Las señales balanceadas normalmente las distinguiríamos porque vienen con dos cables y un blindaje positivo, negativo y tierra, y vienen en conectores XLR como los que vemos en estos mixers de Dream Sound. Podemos ver también acá un diagrama de los diferentes tipos de conexiones que hay. Y finalmente, la señal de altavoces. Esta es la de mayor potencia. Normalmente está medida en decenas o cientos de voltios. Normalmente para sonido distribuido vamos a usar 100 voltios. Ya si vamos a hablar del mundo digital, encontraremos que el transporte se hace mayormente por un protocolo que ahora se está convirtiendo en casi un estándar, llamado Dante. Este es IP capa 3, por lo que se puede usar en la misma red y con los mismos switch que tiene el edificio. Esto lo podemos ver en los micrófonos XMIC 01D, que ya vienen equipados con Dante, o los amplificadores multicanal XA4350D, o inclusive en altavoces autoamplificados como los XPAT 630D. Por supuesto, también existen algunas conexiones inalámbricas, como las que tienen los mixer amplificados XAM120, que vienen con conexión Bluetooth, o la de los amplificadores de pared con pantalla táctil e interfaz de fácil manejo XAP7, o los altavoces autoamplificados XPAT630WF por medio de Wi-Fi. Ahora sí, ya vamos a comenzar en materia práctica. Miremos con más detenimiento cada una de las etapas en su orden sugerido de diseño que habíamos mencionado anteriormente. Y como vemos en el esquema de arriba a la derecha, comenzaremos con las fuentes de sonido. Por supuesto, cada una de estas etapas que vamos a hablar acá requeriría de todo un curso de varias horas para analizarlas con mayor detenimiento. Acá solo vamos a dar las ideas prácticas. Podrán encontrar micrófonos como los XMI 303C de mesa que se pueden utilizar tanto para llamados por tener un botón de activación en su propia base como para ciertos salones de reuniones, ya que por su respuesta de frecuencia permiten esta calidad de sonido. Pero también los podrán seleccionar, como los habíamos dicho anteriormente, en su versión IP llamada XMIC 01D con protocolo Dante. En algunos casos pueden requerirse micrófonos con selección de zonas para así poder decidir hacia dónde se envía el mensaje, como lo hacen los XMAM 6000RM. Lo importante acá es determinar cuántos puntos de captación de anuncios son los que se desean tener. Ahora, ya en la parte de contenido que sea pregrabado, lo más normal es que se use música que esté en una USB o memoria SD. O también puede ser
que esté en su celular y la quieren recibir por Bluetooth o también por una emisora de radio. En algunos modelos como el XAM240 van a encontrar todos estos elementos incluidos, pero también puede ser el caso que la música esté en su computadora y que quiera hacer la conexión a través de la salida de 3.5 milímetros que tiene esta hacia una de las entradas de línea que disponen prácticamente todos los equipos de Dream Sound. Si ya sabemos qué mensajes queremos distribuir, ahora tenemos que pensar a dónde. Acá debemos identificar en dónde están ubicadas las personas a las que queremos que les llegue la info o la música. Esto normalmente lo ayudan a identificar muy bien el usuario final del sistema y esto va a variar de proyecto en proyecto. Puede ser por pisos o puede ser por áreas de atención, por sectores, etcétera, etcétera. En los sistemas más básicos normalmente son de una zona en general, es decir, el mismo mensaje y la música se va a escuchar en todos lados de manera simultánea. Y equipos como los XMA120 lo pueden hacer sin problema. Incluso si se quisiera que automáticamente la música se baje de volumen mientras se hace el anuncio, este equipo lo puede hacer. En otros casos es posible que esa misma zona se desee interrumpir la transmisión para ciertos sectores, de manera que el mensaje se dirija hacia un punto, pero a otros puntos no los escuchen. En este caso, equipos como el ZXZMA350 tiene la capacidad de dividir su amplificador de 350 vatios en tres zonas, o el XMAZ500 que divide sus 500 vatios en 6 zonas. Por el costo tan competitivo que tiene un equipo como el XMAZ350, es posible que en algunos casos, así solo sea requerida una sola zona, se use en esta aplicación, ya que tiene la libertad de enviar la potencia completa de los 350 vatios a una sola zona. Finalmente, en casos más avanzados, se desea es que de manera simultánea se esté enviando un anuncio a una zona mientras que en otras se está enviando otro anuncio totalmente diferente o diferentes tipos de músicas para diferentes zonas. Y ya para esto entra el concepto de matriz y equipos como el XMAM6120MX que tiene 6 entradas y 6 amplificadores de 120 vatios pueden rutar simultáneamente cada una. En resumen, lo importante en esta etapa es identificar cada una de las zonas, los sectores que queremos cubrir y tener claro sus características de forma y tamaño. Ahora ya viene lo que puede ser el paso más crítico y determinante en el diseño, la escogencia de altavoces.